Sí, parece que me pusieron un 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Como te puedes imaginar, la cuarta dimensión en tu cabeza sería hasta físicamente imposible, nada en lo absoluto. Es la cuarta vez que te veo en línea y no me has contestado. ¿Se te cayeron los dedos o qué? ¡Perro! Quiero explicarte lo que es la cuarta dimensión y te lo voy a explicar con estos dibujitos. El Super Saiyajin 3. ¿Tú también te transformaste a cambio de nada? Pero ahora verás algo superior. Imposible. Muy pronto lo verás. Ya, mucho, ya quedó claro. Esta es la cuarta temporada. Aquí comienza NAM Podcast. Porque todos leemos con un lápiz en mano para hacer notas al margen. Literatura, música, cine, arte. Este es el podcast del espacio cultural Notas al Margen, donde anunciamos nuestros talleres y volcamos aquellas anotaciones que realizamos en los bordes de nuestras páginas. ¡Bienvenidos! Hola queridas y queridos escuchas de este NAM Podcast. Soy Felipe Ríos Baeza, director de este bello espacio, Notas al Margen, espacio de cultura. Y hoy vengo a invitarlos a una locura hermosa, de esas que en este lugar nos encanta hacer. Leer a Marcel Proust. Sí, leer a Proust, el Proust de la Magdalena, el de las frases interminables, el de los 7 tomos de una novela extraña, el del cuarto forrado de corcho, ese escritor que tiene mala reputación de autor difícil, que ha espantado a generaciones enteras de lectores. Quisiera decírselos desde ahora, eso sí, Proust no es un castigo. En realidad, Proust nos contó un gran chisme de una aristocracia venida a menos y de la forma de percibir el mundo de un chico muy hipersensible y absolutamente genial como escritor. Hay una pregunta que ronda las páginas de En busca del tiempo perdido. ¿Qué hacemos con todo eso que vivimos y que el tiempo parece llevarse? Para responderla, este 18 de agosto comenzamos un taller de 9 sesiones llamado Proust, una novela en 7 años. Sí, literalmente en 7 años. Y este primer año, 2026, vamos a leernos con calmita por el camino de Swann. Este podcast, pues, viene a hablar un poco de todo eso. Antes de entrar en la novela, imaginemos un poco el personaje. Marcel Proust fue un niño enfermizo, delicado, muy pendiente de las palabras y de los cambios de humor de quienes lo rodeaban. Era un niño que podía pasar de la alegría a la rabieta y la desesperación con una intensidad que, por decirlo suavemente, ponía a prueba la paciencia de toda su familia. Pero por encima de todo fue un niño hambriento de afecto materno, ante nada. Hay una escena que luego será central cuando leamos y analicemos juntos Por el camino de Swann. El niño, Marcel, espera el beso de buenas noches de su mamá. Pero esa noche hay una visita en casa, así que la mamá no sube. Por lo tanto, el beso, es decir, el amor, se aplaza y no llega. Para cualquier otro niño, bueno, quizás eso habría sido una pequeña contrariedad, pero para Proust, aquello adquiere dimensiones de tragedia griega. Y ojo con esto, porque allí ya está una de las grandes claves del libro. Ese niño que espera un beso se convertirá después en el adulto que, absorbido por la obsesión y por los celos, espera una carta, una mirada o una señal del ser amado. La escena cambia, pero la conducta se repite. Como vamos a ver en el taller, en Proust la infancia no desaparece, sino que solo se disfraza mejor. Ahora bien, no siempre fue ese señor encerrado en una habitación acolchada, escribiendo de noche y con un asma crónica. Antes fue un gran frecuentador de salones. Se metía en las casas de la aristocracia venida a menos y de los nuevos ricos venidos a más. ¿Para qué? Pues para una sola cosa, para cotillar, para conocer gente,
para observar cómo hablaban, cómo se saludaban, quién desprezaba a quién quería entrar en qué círculo, quién había sido expulsado y quién aceptado, quizás por puro esnovismo. Proust iba a los salones, digamos, como hoy uno entra en las redes sociales. No necesariamente porque crea en la veracidad de ese mundo, sino porque quiere saber qué está pasando y sacar de ahí material literario. ¿Quién dejó de seguir a quién? ¿Quién ya no fue invitado al grupo? ¿Quién se enamoró de la persona menos conveniente? Y todo eso Proust lo absorbía. Proust en ese sentido fue una gran esponja de voces, de manías y de secretos. Sin embargo, como era escritor y no periodista del TV Notas, hacía algo más complejo que copiar. Mezclaba modelos. Un personaje podía tener el rostro de una persona, la voz de otra, las costumbres de una tercera o la crueldad social de una cuarta. O bien, en todo este proceso de transfiguración de la realidad que es En busca del tiempo perdido, un hombre muy amado, llamado Agostinelli, pasaba a ser una mujer en la novela, Albertina. Es decir, y eso es uno de los propósitos que persigue nuestro taller, no es un escritor que pasa directamente de la vida a la literatura. Todo se deforma, se combina y se vuelve otra cosa en su arte literario. En ese sentido, su ambición estética es gigantesca. En una carta a su editor, que revisaremos con cuidado en las clases, Proust dice que ha querido introducir en la obra toda su filosofía y hacer resonar toda su música. No es poca cosa. Quería meter allí la infancia, la memoria, los celos, el deseo, la pintura, la música, la homosexualidad, las clases sociales, la enfermedad, el amor, el sueño, la literatura y, por supuesto, el tiempo. El problema era que para todo eso, la novela tradicional, la del siglo XIX, le quedaba bastante chica. Proust no quería simplemente decir, fulano salió de la casa, abrió una ventana, tomó un carruaje y fue a ver un amante. A Proust lo que le importaba es qué significa para ese personaje abrir la ventana, qué recuerda con ese gesto, qué teme, qué es lo que desea, qué cree estar viendo cuando en realidad está viendo otra cosa. Por eso sus frases se alargan. Quiere atrapar todos los movimientos de una impresión antes de que ésta desaparezca. Eso es la clave. Una sensación nunca llega sola. Llega acompañada de un recuerdo y ese recuerdo de una comparación. Y esa comparación de una imagen artística. Y cuando uno cree que la frase ya terminó, aparece una oración subordinada más en el estilo de Proust, cargando aún más el párrafo. Eso sí, como veremos, Proust es un máster de las oraciones subordinadas y de las metáforas. Y cuando finalmente modela la forma de su gran obra, la escribe como un poseído. Llena cuadernos, pega papeles con ayuda de su asistente y de su nana, Celeste Albaret, tiras de papel, que son los famosos papegols, unos manuscritos que son verdaderas criaturas tentaculares. En ese sentido, si pensamos el libro como una casa, Proust no la arreglaba. Lo alimentaba añadiendo otro cuarto, otra ventana, un corredor, otro piso, etc. Y así pues las editoriales no supieron muy bien qué hacer con él, ¿no? Y con su obra. Todo eso lo vamos a contar en el taller, todas las anécdotas de rechazo editorial, incluso la del gran André Guidé, que participó, digamos, cuando era editor en la NRF, de ese error monumental de rechazar la novela y después se pasó la vida desdiciéndose y tuvo que reconocerlo. Finalmente, en 1913, Bernard Grasset aceptó publicar Por el camino de Swann, pero a cuenta del propio Proust. Es decir, una de las novelas, si no la novela más importante del siglo XX, tuvo que ser pagada por el propio autor para que muchos de los lectores más sofisticados de Francia ni siquiera entendieran lo que tenían delante. Esto, además de ser muy divertida, resulta esperanzador, ¿no? Y sí, pues sí, también resulta un poquito vengativo. Estás escuchando el podcast de Notas al Margen, espacio de cultura. Ahora sí,
¿qué nos espera dentro de este primer tomo de En busca del tiempo perdido por el camino de Swan y dentro de este primer taller que empieza el 18 de agosto? Lo primero es una habitación, de noche. Un hombre que intenta dormir y que al despertar no sabe muy bien dónde está. El cuerpo reconoce antes que la conciencia. La memoria reconstruye lentamente el cuarto, la posición de los muebles y con eso las casas en las que ha dormido. Proust empieza desde un sitio muy raro. No desde la acción, como normalmente empiezan las novelas, sino desde una inteligencia que trata de reorganizar el mundo. Y de ahí llegamos a Combray, el territorio de la infancia. Combray es una provincia donde está la casa de sus abuelos y de sus tíos abuelos, una tía enferma con una criada formidable y divertidísima llamada François, unos jardines, unos espinos blancos, un río y 2 caminos. Y desde luego la espera del beso materno. En apariencia no pasa demasiado, pero en realidad pasa de todo. Porque lo que hace Proust es descubrir que una infancia no está hecha solo de acontecimientos, sino sobre todo de sabores y de olores, y, como será parte de su teoría, de objetos que muchos años después han encapsulado algo de nosotros que espera ser despertado. Aquí aparece, por supuesto, la célebre Magdalena de Proust, que todo el mundo más o menos ha escuchado de ella. Aunque antes de ser Magdalena, fue un pan tostado. En una versión muy temprana, el narrador moja una rebanada de pan en un té y el sabor le devuelve de golpe los veranos perdidos, la casa de su abuelo. Esa es la historia original y la anécdota original. Después, Proust, en El camino de Swan, va a cambiar el pan por este bizcochito, ¿no? El bizcochito probablemente más famoso de la historia de la literatura, la Magdalena. Lo importante es que el pasado regresa sin que la inteligencia lo haya convocado, y esto es de lo más importante en Proust. Esto es uno de los hallazgos más hermosos y por eso nuestro autor es leído incluso desde los psicólogos de todo tipo. Nuestra memoria voluntaria, la que forzamos a recordar cosas, dice, sí, me acuerdo de mi infancia, me acuerdo de un patio, de la cara de una tía, etc. Pero todas esas son imágenes pálidas, más o menos ordenadas, como un álbum de fotografías viejas. En cambio, un sabor, un olor, una textura, una canción, pueden, sin que nosotros lo busquemos, y esta es la gracia, hacer que un mundo entero vuelva con su color emocional. O sea, en el fondo, lo que nos está diciendo Proust es que el cuerpo sabe cosas que la inteligencia ha olvidado. Y eso nos lleva a una idea preciosa. Quizá no hemos perdido del todo lo que hemos vivido. Quizá hay experiencias que permanecen escondidas en un sabor, en un tema de la radio o en una calle, esperando que el azar vuelva a tocarlas. De ahí entonces el deseo de ir en busca del tiempo perdido. Leer a Proust, por tanto, es aprender a leer en una lengua extranjera. Al principio quizá uno siente que las frases se alargan demasiado, ¿no? Luego empieza a acostumbrarse a su ritmo. Se da cuenta de que funcionan como una pieza musical tipo Chopin, cuestión que analizaremos también en el taller. Avanzan, se detienen, introducen un motivo, lo abandonan y después regresan a él transformado. Evidentemente por eso no vamos a leer este libro corriendo. No tiene sentido. Proust mismo se burlaba en un ensayo de esta literatura rápida, clara y aparentemente eficaz que para viajar ligera había arrojado al río todos los tesoros que debía transportar. Nosotros nos vamos a ir tirando tesoros en este taller, vamos a viajar con ellos. En 9 sesiones, un martes cada 2 semanas, a partir del 18 de agosto, vamos a entrar lentamente en Combray. Vamos a hablar del beso materno, de la Magdalena, de los espinos blancos, de François, de la tía Leonie, de Gilberta, de los caminos de Guermantes y del otro lado, de la música de Ventiville, del salón Verdurin, de Odette y de ese hombre que más que hombre es una catástrofe sentimental llamado Charles Swann. Así que bien, los invito a esta aventura ligera o totalmente insensata. Leer En busca del tiempo perdido a lo largo de 7 años, un tomo por año. Empezamos el 2026 con Por el camino de Swan. No necesitan ser especialistas en literatura, no necesitan haber leído a Proust previamente, ni siquiera necesitan estar seguros de poder con él.
Por eso, de hecho, hemos diseñado este taller, para entrar acompañados, para perderle el miedo, leer despacio y descubrir por qué este libro sigue siendo una de las exploraciones más profundas, hermosas y divertidas de la experiencia humana. Nos vemos pues este 18 de agosto en Proust, una novela en 7 años, año 1, por el camino de Swan. Las inscripciones ya están abiertas en las redes de Notas al Margen y en el correo que aparece en la descripción de este episodio. Y cuidado, porque después de Combray, quizá una taza de té ya no vuelva a ser completamente inocente. Aquí concluye esta emisión del podcast de Notas al Margen, un espacio para compartir aquello que hasta ahora solo estaba en los bordes de tus libros y en tus cuadernos privados. Te esperamos en nuestros talleres y también en el siguiente episodio para seguir comparando tus apuntes con los nuestros. Notas al Margen, espacio de cultura.